Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Bueno, este sermón es la segunda parte. La primera la dimos el domingo anterior y el sermón se titula La vida que vale la pena vivirse se vive para Cristo. Y habíamos hablado que hay algunas personas que acostumbramos a hacer un balance cuando termina un año y comienza otro y evaluar, ¿no? ¿Qué cosas hicimos bien? ¿Qué cosas nos arrepentimos de haber hecho, haber gastado nuestro tiempo? ¿Qué cosas pensamos que salieron bien y queremos seguir insistiendo en ese sentido? Ponernos metas y realmente preguntarnos lo más importante, bueno, ¿vale la pena aquello en lo que estuve invirtiendo tiempo este año? Y vimos que hay una cantidad enorme de libros en las librerías no cristianas y también en las cristianas. Volúmenes y volúmenes de libros que de alguna forma tratan de indicar cómo puede hacer uno para que produzca más y más cosas. La clave del éxito para estos libros está en que uno haga más y más cosas. Entonces, la vida de uno va a tener tanto más valor de acuerdo a las cosas que haga. Bueno, hay distintos criterios para medir esa productividad, vimos. Y si queremos relacionar este término de productividad con un término bíblico, algo medio parecido, podríamos pensar en el fruto real y genuino para Dios. Y qué bendición que cuando en aquel día estemos en la presencia del Señor, nuestras manos estén llenas de fruto verdadero para la gloria de Dios y el avance de su reino. Pero bueno, sabemos que el enfoque de estos libros no es correcto, ¿sí? Ellos dicen que tenemos que hacer más y más cosas, entonces nos dan recetas para que uno pueda ser más decidido, no ser vueltero, ¿sí? Hacer y alcanzar más cosas, a no dispersarnos, etc. Pero el punto que vimos el domingo anterior, que no se trata de lograr muchas cosas en un tiempo determinado, sino que lo que nos tenemos que preguntar es que si estas cosas que estoy logrando valen la pena lograrse o no. ¿Quién le dice a uno que todo esto que estoy haciendo vale la pena? ¿Quién le puede decir todo mi sacrificio, mi cansancio, mis esfuerzos, vale la pena? Hay personas muy productivas en términos del mundo, ¿no? Que dedicaron toda su vida a construir un imperio económico, a crear un buen producto, un servicio. Y si usted lee sus biografías, al final de sus vidas, en el hecho de su muerte, se dieron cuenta de que no había valido la pena, que quién se iba a quedar con todo eso que ellos hicieron. Esto nos hace pensar, ¿no? Y se murieron. ¿Y de qué sirvió todo eso? Y uno sabe que se perdieron. No se fueron con el Señor porque no es por obras que uno se va al cielo. No es por si uno es productivo o no. Y así dijo el Señor Jesucristo, Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tremendo. Cuando el Señor Jesús pisó este mundo, recordaba la palabra de Dios y sacudía la mente de las personas y les hacía pensar que si lo que ellos estaban valorando e invirtiendo sus vidas realmente valía la pena. Y nosotros hoy, como creyentes, también tenemos que pensar en esto. Tenemos que reflexionar a la luz de la palabra de Dios, que nuestras vidas produzcan fruto, cosas de valor, pero a los ojos de Dios. No a los ojos de las personas, frutos espirituales, para que incluso cuando dejemos este mundo, esas cosas permanezcan, cosas que nos trasciendan. Valor a los ojos de Dios, obviamente, y esto
No nos tenemos que volver muy locos. Dios nos revela esto en la Biblia. No es que tenemos que estar investigando, tratando de adivinar. Sin dudas esto está revelado en la Biblia. Moisés estaba preocupado por este tema. En el Salmo 90, versículo 12, dice, él orando, hablando con Dios, le dice Moisés a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Versículo 17, note. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés, aferrado a Dios, pidiéndole, Señor, de alguna forma le ruego que todo esto que estamos haciendo usted lo bendiga, que no sea en vano, que no pasemos sin pena y sin gloria, que no estemos afanados en algo que no tenga coherencia con la eternidad, que pueda permanecer, que puedan permanecer. Y tenemos que pensar en esto de verdad, con seriedad. Nosotros que queremos seguir a Cristo, amén, y agradarlo en todo, tenemos que pensar en esto. Nosotros que sabemos, como en la predicación del Evangelio recordábamos, que estamos en paz con Dios por medio de Cristo. Si usted es un creyente, usted fue reconciliado con Dios por medio de Cristo, recibió la vida eterna no como un premio a sus méritos, sino como un regalo. No es que tenemos que ser eficientes, productivos, para que Dios nos perdone, no, es por gracia, por medio de la fe que es la salvación. No es sumando puntos, no es sumando porotitos. Pero, y acá está el gran punto, el hecho de que nuestra salvación sea por gracia, amén, es así, eso no está en discusión. Eso no hace automáticamente que nuestra vida cuente para algo, que valga la pena. Usted y yo le tenemos que hacer contar con lo que hacemos, con lo que decidimos hacer. ¿En qué decidimos emplear el tiempo que el Señor nos ha dado para vivir en este mundo? ¿Cómo lo invertimos? Y otra vez, como dije antes, que cuando lleguemos a la presencia de Dios, que nuestras manos estén llenas de fruto para su gloria. Y que el Señor nos ayude mutuamente entre nosotros a alentarnos, a estimularnos, para que nuestras vidas valgan la pena. Amén. Así es. Dijimos, ¿no?, que si nos ponemos a pensar en la persona que su vida más valió la pena, es el Señor Jesucristo. Sin dudas que fue Él. En 3 años de ministerio público pudo Él, el Señor, llegar al final de su vida y decir allá en Juan 17:4, hablando Él con el Padre, y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Señor dijo, hice todo lo que tenía que hacer. Glorioso. También hablamos de Juan el Bautista, que Dios, en sus planes, en su soberanía, solo le dio una ventanita de tiempo para que Él le sirva. Fueron 6 meses de ministerio. Y de tal forma sirvió a Dios, de tal forma sirvió a Dios, que eso le bastó para que Jesús diga de Juan que fue el mejor siervo de todos. Hizo lo que tenía que hacer, hizo que su vida valiera la pena. Y si pensamos en alguien que fue fiel y que su ministerio duró muchos años, porque bueno, Dios lo determinó así, pensamos en Pablo, el apóstol Pablo, y al final de sus días, a punto de morir bajo el martirio de Nerón, él dijo esto, 2 Timoteo capítulo 4, note, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi vida valió la pena, dice Pablo.
Y fue tremenda la vida de Pablo, claro que valió la pena. Después de Cristo no hay un registro escrito de alguien que haya hecho tantas cosas con tanta fidelidad como Pablo. No hay. Entonces está súper claro en la Biblia. No tenemos que estar investigando. No se trata de hacer cosas, más y más cosas como locos, sino de hacer las cosas correctas. Y dijimos esa frase, ¿no? Lo importante no es hacer más cosas, sino hacer las cosas que más importan. Invertir nuestras vidas en las cosas que más importan. ¿Y cuáles son las cosas que más importan? La gloria de Dios. Sin duda, la gloria de Dios. Entonces, este es el tema, ¿sí?, de la segunda parte, el mismo que la primera. Este es el tema, una vida que vale la pena vivirse, se vive sirviendo a los demás para la gloria de Dios. Es una vida que no se vive para sí mismo, sino para otros, con el propósito principal, esencial, de dar gloria a Dios. Y vamos a leer varios pasajes de la carta a los Corintios. Es una carta preciosa. En esta carta Pablo abre su corazón, podríamos decir. Es la carta más personal de Pablo. Y él empieza a contarnos, usted cuando lee, acerca de sus miedos, sus luchas, sus motivaciones, sus deseos, sus angustias. Porque él hacía lo que hacía. Y habla de su equipo misionero también, porque ellos hacían lo que hacían. Y se acuerdan del contexto, ¿no? Pablo escribe, los falsos maestros habían estado hablando súper mal de Pablo. Le habían atacado con un montón de falsas acusaciones y habían aprovechado que él no estaba. Él se había ido, habían venido estos falsos maestros y a los corintios le hablaban y le hablaban y le hablaban. Le dejaban la oreja así, ¿no?, a Pablo, y las cabezas así a estos hermanos, hablándole pestes de Pablo. Y lo triste era que algunos hermanos dentro de la congregación de Corintio habían creído esas falsas acusaciones, se habían dejado arrastrar. Y el gran problema era que el primero que les había llevado el Evangelio había sido el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre tan descalificado, tan miserable, con tantos problemas de carácter, fue el que nos trajo el Evangelio? ¿Ven el problema? El Evangelio en la vida de ellos estaba en juego. Por eso Pablo, no pensando en su propia reputación, sino pensando en la pureza del Evangelio, es que escribe esta carta y se defiende de esas falsas acusaciones. Y cuenta por qué él hace lo que hace en el Señor. ¿Qué es lo que lo motiva a él? Y acompáñeme por favor al capítulo 2, versículo 13. Usted va a ver que cambia el pronombre personal que se usa. Él viene hablando en primera persona del singular, pero a partir del versículo 14 habla de nosotros. De nosotros, y sigue hablando de nosotros, o sea, Pablo de su equipo misionero, hasta el capítulo 6, versículo 13. Entonces, entre estos versículos y capítulos, el gran tema es la naturaleza del ministerio cristiano. La palabra ministerio en la Biblia se puede traducir como, es la palabra diaconía, que se puede traducir como ministerio o servicio. Por eso, ¿no?, hablamos de que una vida bien vivida, una vida que vale la pena, se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios. Por eso es que esta es así. Y acá está el gran punto. Hermano, yo no puedo vivir una vida para la gloria de Dios sin hacer algo por otros. No se puede. No se puede. La forma en que mi vida dé gloria a Dios es sirviendo a otros. Y así es. Ministrando a otros. Entonces, si queremos que nuestras vidas valgan la pena, que cuenten para algo, que sean fructíferas, tenemos que ministrar a alguien. Y así es. Y para eso tenemos que aprender de qué se trata el ministerio cristiano, el servicio cristiano, y es lo que Pablo habla en estos versículos. Y vimos que hay 8 principios generales
En todos estos capítulos ya vimos 4, ¿se acuerdan? Una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios. Vimos el domingo anterior, en primer lugar, que es una vida conectada con Dios, en dependencia de Dios. ¿Sí? ¿Se acopla, puede ser? Escucho ¿o es cosa mía, no? Ok. Es una vida en dependencia de Dios. ¿Sí? En segundo lugar, vimos que una vida que vale la pena vivirse resulta en personas transformadas. Resulta en vidas cambiadas. También vimos que una vida que vale la pena vivirse es por el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está involucrado. Y por eso no es cualquier cosa. Y en cuarto lugar vimos que una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a los demás para la gloria de Dios, está caracterizada por la franqueza y por la sinceridad. Y bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a ver el quinto de los principios. El quinto de los principios. Este es uno de los que más me gusta, uno de los más hermosos. Una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, note, no puede ser arruinada por nada ni por nadie. Nadie te la puede arruinar. Muchas gracias. Un montón de vasos acá. Nadie te la puede arruinar. Nadie, nada ni nadie nos puede arruinar. Si uno ha escogido vivir la vida que vale la pena vivirse, nada nos puede sacar. Un ejemplo, ¿no? Yo este año me propongo hacer algo con la mejor intención, la mejor voluntad. Y bueno, a fin de año resulta que no pude, porque por más que yo le puse pilas, pasó un problema que no esperaba, o sultano, fulano hizo algo y se me frustró y no lo pude lograr. Bueno, no sucede así con la vida que vale la pena vivirse. No pasa. Si algo o alguien se interpuso y te lo arruinó, bueno, era justamente algo que no valía la pena hacerse. No valía la pena, no tenía importancia a la luz de la eternidad. Hay personas que dicen, bueno, no sé, me echaron del trabajo. Mi esposa me dejó, mi amigo me traicionó, entonces ahora no lo puedo hacer ya. No, con la vida que vale la pena vivirse, eso no puede ocurrir. Justamente Pablo, a partir del versículo 7 del capítulo 4, él habla de la fragilidad, de la debilidad del creyente. Y cómo a pesar de eso él sirve a Dios igual. Él sirve a Dios igual por el poder del Espíritu Santo. Note, versículo 7 del capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Precioso. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Pablo está contando que él pasa por un montón de sufrimientos, un montón de angustias. Pero como él escogió vivir la vida que vale la pena vivirse, él se da cuenta que todas estas cosas que le están pasando son parte de las cosas que Dios quiere hacer a través de él. Y él está tranquilo. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, cada uno con su sufrimiento, porque todos sufrimos de alguna u otra manera. Todos pasamos por algo. La pregunta que me tengo que hacer es,
¿cómo puedo aprovechar este sufrimiento para servir a otros y glorificar a Dios? Esa es la pregunta. Pablo no se victimiza, no se da besitos, ¿no? Y pobrecito de mí. No dice, hey, esta gente me está acusando injustamente. Me arruinaron la reputación, yo que tenía un plan para todas estas iglesias y andan estos malvados hablando mal de mí por todos lados, me están ensuciando, me están difamando, arruinaron todo mi plan. No, nada que ver, no va por ahí Pablo. Pablo se enfoca, dice, ¿cómo puedo usar esta angustia, esta maldad para que sea de bendición a otros y glorifique a Dios? Pablo piensa, esta es una oportunidad hermosa, una oportunidad única para servir a otros y glorificar a Dios. Y así tiene que ser con cada una de nuestras vidas, que cada uno de nosotros pensemos, ¿no? Uy, me agarró esta enfermedad, me agarró esta peste, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? O no sé, uy, me robaron todo, me quedé sin un peso y ahora no puedo servir a Dios. Nada que ver. No, bueno, yo con esta plata, ¿no? Pensaba invertirla, iba a comprar esto o aquello, lo iba a usar y ahora no tengo nada, no puedo servir. No, la misma pregunta que dijimos recién. ¿Qué puedo hacer yo con la ayuda de Dios? Amén, en dependencia de Él, el punto número 1. Con esta enfermedad que tengo, con mi ruina económica, con el sufrimiento que sea que tengo para servir a otros y glorificar al Señor. Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo hacer que esto haga que yo impacte a otros y glorifique a Dios? Con cualquier circunstancia, es lo que dice Pablo. Si de verdad elegimos vivir la vida que vale la pena, nada, hermanos, puede afectarnos de tal forma que ya no podamos vivir para la gloria de Dios. Nada, ni nadie. Todo lo que nos pasa, todo lo que otros nos hacen, puede ser usado como una gran oportunidad por Dios, como una plataforma para que usted y yo podamos cumplir nuestro propósito superior. ¿Qué cuál es? Glorificar a Dios, sirviendo a otros. Todo. Nada ni nadie nos lo puede arruinar. Nada ni nadie. Centrado en Dios. Amén. Sirviendo a otros. Porque si mi plan está centrado en mí mismo, sí me lo pueden arruinar. Claro que sí. Pero si está centrado en Dios, no. Todo lo que pasa, hasta incluso es una oportunidad mejor que la que yo había pensado inicialmente. Que Dios preparó, ¿no? Dios diseñó para que yo impacte la vida de otras personas. La Biblia está llena de ejemplos. Usted sabe. La historia del cristianismo también de situaciones que eran un desastre y Dios las usó para bien, convirtiéndolas en una victoria espiritual enorme, enorme, con un impacto tremendo en la vida de otros. ¿En qué es lo más que se nos viene a la mente y pensamos? En Cristo, ¿no? Lo que parecía el mayor catástrofe y desastre en la historia fue la mayor obra y victoria espiritual de Dios para salvarnos de nuestro pecado. Amén. Y así con nuestras vidas, si nos ponemos en las manos de Dios. Y así tenemos que evaluar cada año que pasa. Amén. Cada circunstancia. Fíjese versículo 15 del capítulo 4. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. ¡Qué lindo! Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo le está diciendo a los corintios, bueno, ¿ven todos estos problemas que yo estoy pasando? Los paso para bendecirlos a ustedes.
para edificarlos a ustedes. Y gloria a Dios por eso. Hay un concepto hermoso acá. Si ustedes, no sé, en algún momento de mi vida me ven, no sé, de golpe perder todo lo que yo tengo, o pasar, no sé, una desgracia terrible, y ustedes me ven fiel a mí, a pesar de esa prueba, o ven fiel a un hermano, y ustedes solos en el silencio de su casa hacen una oración a Dios y dicen, Señor, gracias por la vida de tal hermano, tal hermana que a pesar de lo que está pasando, es fiel, te sigue sirviendo. Si algún creyente, hermano, ve tu vida y hace una oración a Dios dándole gracias, que sos fiel a pesar de lo que estás atravesando, eso, hermano, a los ojos de Dios es tremendo, es glorioso, tiene dimensiones eternas, eso glorifica a Dios de una forma que es impresionante. Es lo que Pablo está diciendo acá. Y eso justamente, hermano, le da sentido a muchas de las cosas que nos pasan, a muchos de nuestros sufrimientos. Le da un sentido, no es una incoherencia, es algo preparado por Dios. Y le da sentido a pesar de que nosotros no vemos, obviamente, y también a pesar de que no nos guste pasar por eso, pero le da sentido. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, porque nos conocemos, sabemos las cosas que atravesamos. Y doy gracias a Dios por la vida de ustedes, hermanos y hermanas que a pesar de que les pasan cosas durísimas, tristísimas, ahí están firmes, fieles al Señor, ¿no? Esa respuesta de fe, de confianza, de bueno, esto es lo correcto y lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Y hay otro que se entera, ¿no? No porque estás tocando trompeta de lo que estás haciendo, sino otro se entera y dice, Señor, gracias por la vida de este hermano. Esto me anima a mí a ser fiel. Eso, hermanos, tiene un valor eterno enorme, enorme. Es un fruto espiritual. ¿Cómo se mide eso? No sabemos. Pero Dios lo mide. Dios lo mide. Fíjense el versículo 17 del capítulo 4. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Precioso. Entonces ya vimos que nada ni nadie nos puede arruinar esta vida que vale la pena vivirse. Y en sexto lugar, una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a los demás para la gloria de Dios, pone su esperanza en la otra vida. Ya hablamos un poco de esto en los puntos anteriores, están todos interrelacionados. Fíjese usted, versículo 16 del capítulo 4. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, precioso. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Subraye lo que viene. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto, subraye, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia,
Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. Subraya el siguiente: porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Precioso. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Una vida que vale la pena vivirse pone su esperanza en la vida que viene, en la vida siguiente, no en esta vida. No tenemos que poner nuestra esperanza en esta vida. Tenemos que reflexionar, hermanos, pensar habitualmente, considerar frecuentemente, diariamente, diría yo. Esta vida no es la única, sino que hay otra. No nos tenemos que olvidar de eso porque somos muy tentados, ¿no?, a pensar que esto es lo único, aún siendo creyentes. Pero es clave para vivir una vida que dé fruto, recordar todo el tiempo que vino otra vida. Tenemos que pensar, hermanos, en las cosas que no se ven y que son eternas. Así decía Pablo, ¿no? Porque por fe andamos, no por vista, ¿no? Ahí en el versículo 7. La mejor traducción para esto de no por vista es no por apariencia, como hacían los falsos maestros. ¿Sí? Ellos valoraban y mostraban las cosas que el mundo valora. Pero Pablo dice, nosotros no hacemos eso, no nos manejamos por apariencia, no por cosas externas, no por cartón pintado, dice Pablo. Pablo dice, ni yo ni mi equipo misionero nos guiamos por lo que el mundo o las personas de este mundo dicen que tiene valor, sino nos guiamos por fe, por confianza. ¿Confianza en qué, hermanos? En lo que Dios dice que tiene valor. Y es por ahí la mano. Y lo que tiene realmente valor a los ojos de Dios es invisible. Es invisible, no se ve. ¿Qué es? La gloria de Dios, la salvación de las personas, el crecimiento de los hermanos, la santificación. No son cosas tangibles, pero los creyentes vivimos creyendo que eso tiene valor. Que tiene valor porque vivimos para el Señor. Y a veces uno piensa, ¿no? A mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, me gustaría ir a aquel lugar, pero se pone a pensar y dice, no, mejor no, voy a hacer esto otro. Y alguien por ahí te dice, ¿cómo vas a hacer esto otro? Eso no es una tontería, no tiene valor, ¿estás loco? Bueno, cuando el Señor venga, vamos a ver qué cosas tenían valor y cuáles no. Nadie le da valor a las cosas del Señor, pero los creyentes sí, porque lo aceptamos, porque confiamos en Dios, porque nos manejamos por fe, no por apariencias. Entonces, como esto es así, ponemos nuestra esperanza, hermanos, en lo que no se ve. Procuramos serle agradables al Señor en todo lo que hacemos, pase lo que pase, dice Pablo, ausentes o presentes. Procuramos serle agradables, sea que me maten, no sé, que esté sufriendo, que me torturen, pase lo que pase, yo quiero agradar al Señor. Eso es lo que vale la pena. Y Pablo también lo está motivando el tribunal de Cristo, ¿no? Que son las recompensas que los creyentes vamos a recibir por aquello que hicimos luego de conocer al Señor. Y no solo Pablo está pensando en el tribunal de Cristo, sino está pensando en una intimidad futura que va a tener con Cristo, que en esta vida no es posible. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado.
Él habla de una comunión en un punto desconocida para nosotros hoy. Él está gimiendo, está anhelando una mayor comunión con Dios. Por eso Él tiene sus ojos puestos en la vida que viene. Entonces, otra motivación, hermanos, para vivir una vida agradable a Dios es la comunión con el Señor. Es el amor a Dios. Es una relación personal, íntima con Dios. Y de acá dice Pablo que fluyen todas las cosas que él viene hablando. Recordemos esto, todo lo que yo hago en esta vida va a afectar a la otra. Todo. Todo va a ser evaluado por Dios. Y eso nos da temor. Sin duda que nos da temor, claro que sí. Todo lo que estoy haciendo va a ser evaluado por Dios. Pero también lo hago motivado por el amor de Dios. Esas dos motivaciones. Fíjese capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Ven? Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Pablo dice, el Evangelio transformó nuestras vidas, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó por nosotros. La vida de Pablo cambió, hermanos. Sus gustos, sus deseos cambiaron y empezó a vivir para Cristo que lo salvó. Y cuando Dios salva a una persona le pasa lo mismo. Y todo esto nos conecta con el siguiente principio. Si yo tengo mi esperanza puesta en la vida que viene, quiero que todos a mi alrededor les pase lo mismo. ¿Y qué hago para que les pase lo mismo? Les predico el Evangelio. Les comparto las cosas del Señor. Les comparto de Cristo. Entonces, una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a los demás para la gloria de Dios, es una vida que comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio, predica el Evangelio. Fíjese versículo 17 del capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Precioso. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para vivir vidas que valgan la pena tenemos que compartir el Evangelio con los que nos rodean. Si usted no es alguien que comparte el Evangelio, no va a poder vivir una vida que valga la pena. No va a poder hacer algo que de verdad cuente. Porque para que cuente, tenés que servir a los demás y que sean impactados para la eternidad. ¿Y cómo vas a impactarles para la eternidad sin compartir el Evangelio? No se puede. A que sea, a un vecino, a un familiar, a algún conocido, tomando unos mates, enseñándole las cosas del Señor progresivamente.
Y en último lugar, que está conectado con este anterior, y ya con este terminamos, una vida que vale la pena vivirse, procura ser una vida ejemplar de amor para bendecir a otros. Busca ser una vida ejemplar de amor para bendecir a otros. Versículo 1, capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, está hablando de Cristo, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Note versículo 3, hermoso. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, note, precioso, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Gloria a Dios. Nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No están estrechos en nosotros, pero sí son estrechos en su propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensánchense también ustedes. Pablo dice que no quiere ser de tropiezo a los demás, porque quiere que su vida toque otras vidas. Entonces una vida que vale la pena vivirse busca glorificar a Dios haciéndole bien a los demás. Quiere hacerle bien a los otros. Y otra vez esta pregunta, ¿qué impacto está teniendo mi vida en los demás? ¿Qué piensan los demás cuando me ven? Mis familiares, mis conocidos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos. ¿Qué piensan? Ya dijimos, ¿no?, que en un sentido no nos tiene que importar lo que piensen de nosotros, pero en otro sentido sí. Claro que sí. Si usted es una persona que en ningún sentido nunca le importa lo que los demás piensen de usted, es porque está viviendo para usted mismo. Y esa vida no vale la pena vivirse, porque es una vida que se vuelca a los demás. Si a usted no le interesa si está confundiendo a alguien con lo que hace o está haciendo de tropiezo, tiene que reflexionar y cambiar, porque esa vida no vale la pena. Un principio que siempre tiene que guiar, hermanos, las cosas que decidimos hacer o dejar de hacer, es siempre poner a los demás primero. Obviamente, como decía muy bien hoy en la escuela bíblica, lo que salva a los demás no es mi testimonio. Claro que no, mi testimonio no produce salvación en nadie. Son palabras las que tienen que salir de mi boca predicando el Evangelio y el Espíritu Santo va a usar eso y va a salvar a las personas. Tengo que hablar el Evangelio. Pero mi testimonio no tiene que contradecir el mensaje del Evangelio, ni tampoco opacarlo, ni tampoco yo tengo que hacer que los demás se cierren a lo que yo tengo para decirles. Amén. Es así. Necesito que me escuchen. Entonces cuido mi testimonio. Y todos estos puntos que vimos este domingo y el anterior nos tienen que hacer pensar en el Evangelio.
El evangelio que hablamos hace un rato. Yo soy aceptado por Dios en Cristo. Por Cristo, no por los frutos que tengo, no por si mi vida fue mal invertida o bien invertida. Nos tiene que caer la ficha si uno es creyente, tenemos que comprender que yo ya soy aceptado por Dios. Y ya abandoné, ¿no? ese sentimiento de ansiedad o de estar perturbado, de a ver si Dios me va a recibir o no me va a recibir. Ya me recibió y soy libre. Dios me liberó para vivir para los demás, para pensar en los demás, para pensar y ver y actuar cómo puedo ayudarlos a que conozcan a Cristo, a ayudarlos a crecer en la fe una vez que le conocen, a ver cómo puedo estar amando a los que me rodean, cómo puedo servirlos. Hay gente que está afanada, llena de ansiedad, ahogadas en un vaso de agua, porque siempre están pensando en sí mismos. Enfóquese en los demás para la gloria de Dios. Va a ver cómo va a ser libre de toda ansiedad, de todo tormento. Enfóquense en los demás. Marcos 12, 29, Jesús nos resume el primer y segundo mandamiento, que es el gran mandamiento en realidad. Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que esto. Usted y yo cumplimos el primer y segundo mandamiento cuando de forma más concreta amo y sirvo a los demás como a mí mismo para la gloria de Dios. Así es. Y no hay nada más importante que esto para vivir una vida valiosa. No hay nada. Y justamente todo esto, hermanos, se logra en conexión con la iglesia local. No ahí como llaneros solitarios, esperando, no sé, que Dios me use ahí para impactar a alguien. No, en conexión con la iglesia local. Dios diseñó que nuestras vidas valgan la pena una vez que nos salva, para vivirlas en conexión con la iglesia local, codo a codo, hombro a hombro, con hermanos y hermanas que están buscando lo mismo, juntos sirviendo al Señor, juntos impactando a otras personas para la eternidad, juntos siendo honestos, juntos siendo usados por el Espíritu Santo, juntos poniendo nuestros ojos en la esperanza eterna. Amén. Llevando y manifestando el olor de Cristo, olor de vida para vida, sufriendo juntos, llevando penalidades juntos. Que yo viva mi vida de una forma que valga la pena y que usted haga lo mismo, nos impacta mutuamente de una forma impresionante. Y claro que sí que es así, es una bendición enorme, porque justamente no somos islas, no somos islas. Y eso es precioso. Entonces, para finalizar, ¿a cuántas personas impacté para la eternidad? ¿A cuántas personas serví para la gloria de Dios? ¿Qué voy a hacer con esta idea de ahora en adelante? ¿Qué voy a hacer con esto? Y mi amigo, si usted no tiene a Cristo, de forma obvia, no va a poder vivir una vida que valga la pena vivir. Porque esto es todo conectado con Él. Una vida que valga la pena a la luz de lo que realmente importe, claro. Y para peor, se va a perder en el infierno para siempre. Para siempre. Eso es lo justo, dice la Biblia. Es el precio de su pecado y su rebelión contra Dios. Y para que esto no pase, tiene que arrepentirse de su pecado y recibir a Cristo, el Señor y Salvador, por medio de la fe. Tiene que arrepentirse de seguir sus propias reglas, de ir tras sus propios caminos, haciendo su propia voluntad. Tiene que abandonar eso y someterse al señorío de Cristo. Si usted de verdad pone su confianza en Cristo, en su obra en la cruz,
y lo sigue sin mirar atrás, Él promete darle perdón de pecados y vida eterna. Amén. Oremos.